está, ya no me salgo más. Ya no me salgo más. No, no. Bueno, a ver si se empiezan a unir los compañeros, porque ahora mismo creo que estoy solita. Creo que no hay nadie por aquí. A ver si se unen mis compis. Ya no me salgo más. Ya aquí me quedo perenne. Ay, Agustina, gracias, hija, por estar ahí. Creo que las 3 veces has estado por aquí. Que a ver si consigo que se una esta familia. Ay, Dios. Esto, las influencias tienen que tener una vida más complicada. Ay, Agustina, es que no sé lo que estoy haciendo, pero no veo a nadie, no veo a nadie, no hay nada, no veo nada. Bueno, yo soy capaz de hacerme un live de esto sola, ¿sabes? Yo conociéndome, soy capaz de hacerme uno sola. Ay, a ver si me están viendo los compañeros. Pues, ay, mira, por ahí también está Mary. Hola, Mary. Qué alegría me da cuando os veo por ahí, me da alegría veros, me traéis recuerdos. Qué bien. No sé si, Agustina, escribe algo a ver si me sale algún mensaje. A ver, aquí está. Pero es que yo cuando estas cosas a mí. Estás por ahí, José Miguel, ves que contigo me sale directo, pero es que los demás no me salen. Con los demás me pone, Alejandro te ha mandado un mensaje. O sea, si Pero están sí. viendo el live, lo que tienen que hacer es salir, vuelven a ingresar y ni bien ingresan, abajo en la parte de los mensajes aparece una solicitud de unirse. Ellos le dan al botón y te sale a ti, Mari, el aceptar. ¿Qué es lo que está Sí, sí, es haciendo? que contigo me sale fácil. Y yo a ti no te he mandado ni siquiera invitación. Y están solucionando. A Bueno, ver pues, si. ¿qué hacemos? ¿Los esperamos? ¿Empezamos? Hombre, no, vamos a esperarlo. Mira, si en los cursos esperamos 5 minutos de cortesía, vamos a esperar a los compañeros por lo menos 7 minutos. Vamos. Que bueno, que yo me pongo a cascar y al final nos lo hacemos solos, pero a ver, ¿qué pasa por aquí? Es que me resulta raro porque es que tampoco los veo. A ver, aquí me parece Laura. Y yo le doy a invitar, Ah, mira. pero luego no. Y luego, por ejemplo, a mí me ha escrito Ale, pero a mí no me sale que Ale nos esté viendo. No. Bueno, Ale, sí, no. yo mientras que tú vas mirando, yo les voy a saludar a toda la gente que se está uniendo. Es que Laura, ve, yo te veo aquí, te veo en los comentarios. Laura ha solicitado, Eso. se ha unido. Ah, por aquí está ya Alex. No, a mí me sale que se ha unido. Ah, demora un poco. A ver. Laura ha enviado una solicitud para entrar en este vídeo. Transmitir en directo con Laura. A ver si ahora aparece Laura. Ay, ahora ya me apareció Laura, creo. Y ahora supongo que se estará uniendo. Esto, yo te una cosa, las influencers llevan una vida. A mí Ya estas varios cosas que meses. es que no, es la parte que menos me gusta. Es que me pone que Laura no se puede unir, no sé por qué. Ahí está. Ale. Hola, Ale. A ver qué está pasando con. Hola, Ale, corazón. No se te escucha, Ale. Aquí estoy intentando. Ale, no se puede. A ver si Laura conseguimos que Laura se pueda conectar. Es que tampoco la veo aquí. Alejandro, mientras que habla a ver si se te escucha. Hola, hola, hola. Ya. Hola, que estoy diciendo que es la primera vez que hago un directo y a mí esta vida de influencer no me gusta, ¿eh? Ah, ya Es sé, que perdón. lo paso mal, no sé por qué, pero lo paso mal. Bueno, sí sabré por qué, pero lo dejamos así. Vamos a intentar ver, vamos a esperar un par de minutos a ver si conseguimos que Laura se una con nosotros. Y si no, pues nada, pues empezamos nosotras y ya vamos agregando aquí a quien podamos, ¿no? Pero es Claro, que no sé por qué. José Miguel, ¿te importa escribirle tú a Laura por el WhatsApp por privado a ver si lo puede? Es que no, yo no puedo hacer tantas cosas a la vez. Tranquila, yo lo hago.
Alex, tengo una curiosidad. ¿Tú que estás de pie? Sí, estoy de pie. ¡Qué alegría! Allí, ¿qué hora es? Es la 1 de la tarde. La 1, claro. Aquí ya son las 9. Yo ya hasta ahora normalmente estoy ya para acostarme, ¿sabes? Estás así en la cama, Mari. A ver, a mí me aparece aquí alguien para entrar, pero yo no sé si es Laura, es que me pone Erika, pero no sé si es Laura mejor desde otro Instagram, no lo sé. Puede No, ser. no he escrito nada todavía. ¿Vosotros la veis aquí las personas que están, a ver, transmitir en directo? A ver, añadir como moderador, ¿qué significará? ¿Lo sabéis? ¿Abanderado? Como moderador. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor nosotros somos los moderadores, tal vez, no sé. Es que aquí me pone una opción de, a ver, transmitir en directo con Laura. Transmitir en directo con Laura. Le doy, a ver si Laura. A ver, aquí ya. Es que no me sale lo que yo te quiero. Necesito ver los comentarios aquí. Queda claro que esta no es nuestra especialidad. Muchas gracias a No. los que están aquí presentes. Nos Mira, dedicamos yo a aquí no otra se cosa. ve, yo no sé ni ver ni las preguntas. Si hacéis preguntas y no las contesto, no es porque no quiera, es que no sé ni mirar las preguntas. Esto, mira, me hace gracia porque a mí me cuesta muchísimo Nos trabajo. organizamos. Mira, yo puedo leer las preguntas y las comento y vamos así. Que, pues nada. A ver, Laurita. ¿Te ha contestado algo? Mm, mm. A ver. Un saludo a todas las personas que se están conectando. mm, José Miguel, pregúntale. A ver, aquí me sale una solicitud ahora. Nada. Pues no sé lo que pasa con lo de Laura, la verdad. Mira, Laura, saludos desde Guatemala. saludos. En el grupo puso que ella, que justo que se está conectando, pero también mandó ahí, pues como que está teniendo problemas para conectarse, yo creo. Vale. Hola, Regina, hola, Agustina, Meli, bienvenida. Meli, ¿cuánto tiempo sin verte, Meli? Bueno, y ahora tampoco te estoy viendo. No, al final yo creo que este mundo me va a gustar porque es que yo ya me siento como si estuviera en mi casa. Bueno, en fin. No sé si Fernanda se quiere conectar, si no se puede conectar, mientras que Laura se puede conectar o no. A ver si Fernanda se quiere conectar. Y si no, pues nada. Empezamos nosotras. Vale. Bueno, ya está. Ya me debía desentender un poquito de esto. Vosotros sí podéis estar pendientes del grupo, ¿no? Por si habla Laura o algo, ¿verdad? Sí. Bueno, ay, familia, esto es verdad que es la primera vez. Ay, es que me hace mucha ilusión ver la gente que se va uniendo, porque al final creo que con el Parcube conseguimos eso, ¿no? Hace un poquito de familia, ¿no? Además una familia como muy grande, ¿no? Porque se ve gente se ven personas de todos los países y al final vas conociendo, ¿no? Y me hace mucha ilusión de verdad que estéis al otro lado. Es la primera vez que yo personalmente hago un directo y la verdad es que a mí es que estas cosas no me gustan. Tengo que decir lo que me da, no sé por qué, pero no. Pero bueno, al final lo importante es el motivo por el que hacemos esto. Y al final el motivo por el que hacemos esto es porque desde el modelo y desde el Parcube lo que queremos es ver mucho más allá de los trastornos. Al final los trastornos no dejan de ser etiquetas, pero detrás de esas etiquetas hay personas. Y personas que sufren, que padecen, que lo pasan mal. Y creo que al final el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que creo que se utiliza muchas veces a la ligera, que hay muchos mitos. Entonces, a mí una de las cosas que siempre me ha gustado es, no sé, a ver si me sale la palabra que la he ensayado, esto que es desmitigar mitos. Bueno, más o menos, creo que me ha salido. Entonces, yo formo parte también de una asociación donde se llama Redime, que la conforma, es decir, que ayudamos a víctimas de abuso sexual en la infancia. Entonces, una de las cosas que hacemos mucho cuando damos charlas es precisamente hablar de esos mitos que hay sobre abuso y un poco desmitigarlos, ¿no? Y un poco mi intención hoy con el TLP. Y os quería dar las gracias a José Miguel y Ale y Laura cuando pueda conectarse, que se conecte. Es que me sale aquí como si se quisiera conectar, pero no hay manera. Entonces, daros las gracias por estar aquí y un poquito eso, ¿no? Más o menos mi intención un poquito quizás pues introducir un poco los criterios que hay para diagnosticar a una persona con TLP y desmontar un poquito esos criterios, ¿no? Y darnos un poquito de
verlo de otra perspectiva. Entonces, voy a empezar un poco con el primer criterio, ¿no? Y un poquito desmitificar todas estas cosas. Ahí el criterio diagnóstico número 1 dice que son personas que tienen mucho miedo al abandono, ya sea real o imaginario, ¿no? Y al final una de las preguntas que me gustaría trasladaros es, si una persona tiene mucho miedo al abandono, ya sea real, es decir, que es verdad que te vayan a abandonar o sea algo que tú te imaginas, ¿eso significa que siempre tenga que ser una persona dependiente porque tenga este miedo? ¿Esa persona va a ser una persona manipuladora? Porque hay muchos mitos sobre que las personas con TLP son muy manipuladoras. Y hablo como en género femenino, que ahora después hablaremos un poquito con Ale, porque es verdad que es un diagnóstico que se le hace mucho a las mujeres, ¿no? Entonces, ahí dejo un poquillo esa pregunta al aire. Voy a intentar mientras a ver si puedo meter a Laura. ¿Qué pasó? ¿Todavía sigue afuera? Nada, sigue ahí fuera. Bueno, ¿qué pensáis un poco de ese criterio, primer criterio, ¿no? De ese miedo que hay, y muchas veces el mito que sale de ese criterio, de ese miedo al abandono, es que al final una persona con TLP va a ser una persona manipuladora, siempre va a ser una persona dependiente. ¿Qué opináis sobre eso? ¿Qué más? ¿Tú o yo primero? Dale, dale, José Miguel, dale, dale. Vale. No sé, yo en la clínica lo que veo, más que el criterio, porque un poco la intención que también teníamos de hacer este live era humanizar mucho el diagnóstico, ¿no? Es decir, salir de la etiqueta para conocer a la persona que está debajo. Este criterio del miedo al abandono, yo lo veo mucho en la clínica más como estas medidas de esfuerzos para poder superar el miedo al abandono, porque si lo naturalizamos, ¿vale? Podemos pensar que la mayoría de nosotros tiene temor a las separaciones, ¿no? Desde el temor a la separación al miedo al abandono, esta brecha de acá puede haberse formado por varias experiencias. Y ya sabemos nosotros que trabajamos con mucho dolor emocional que una experiencia dolorosa va a tener una forma de defensa o de afronte que va a perpetuar un malestar. Yo lo que veo es que las personas con este tipo de diagnósticos no se enfocan mucho en entender el temor que hay al abandono, porque siempre se les estigmatiza por los intentos desesperados, por la manipulación, por la violencia, por la queja de no me dejes, si me dejas te mato o me mato, ¿no? O cuando son mucho más inteligentes a la hora de ver, de confrontar esa necesidad emocional, ¿no? Yo creo que ese criterio del miedo al abandono tiene que entenderse de manera bien compleja para escuchar que hay como un pedido debajo de temor a sentir un vacío. La mayoría de personas con TLP, por las heridas que han tenido, negligencia o de no haber sido reconocidos, escuchados, etcétera, hay mucho vacío. Y los clínicos a veces nos enfocamos más en las consecuencias. Yo que veo pareja, por ejemplo, veo mucho esto, ¿no? Como la pareja siempre se queja, ¿no? Pero cada vez que yo me voy un par de horas, mi pareja me está llamando y no sabe qué hacer y tal. Y claro, ahí es ayudar a que para corregular una desregulación necesitamos mentalizar al otro, necesitamos pensar a la persona con TLP desde otra óptica, ¿no? Desde alguien que en el fondo conecta con una herida. Al final, una de las cosas, es decir, yo siempre pienso mucho, yo estudié psicología muy tarde, como ya sabéis muchos de los que estáis por aquí, ¿no? Entonces yo siempre intento explicarle las cosas a Mari, que no sabe de psicología. Yo empecé a estudiar psicología hace apenas 10 años, ¿no? Y entonces, si se lo tuviera que explicar a alguien que no es psicólogo, porque una persona con trastorno límite de la personalidad tiene tanto miedo al abandono, simplemente les haría una pregunta. Una persona que nunca se ha sentido abandonada, ¿por qué va a tener miedo al abandono? Una persona que se ha sentido segura, se ha sentido arropada, ¿por qué va a tener miedo a eso? Exacto. Entonces, yo siempre intento explicar las cosas a Mari, que no sabía de psicología y en verdad le importaba un poco, va bien poco la psicología. Lo único que quería saber es qué le ocurría a ella, ¿no? En su vida. Y al final es eso. Y detrás de ese miedo, y además, por ejemplo, el Parkour hace algo que me gusta mucho. El Parkour, ya sabemos, muchos que hay aquí sois parkouritos, que el circuito del pánico, de la pérdida, se puede activar de una forma real o imaginaria. ¿Qué significa esos efectos en la vida real? Yo siempre pongo ejemplos de la vida real, ¿no? Que tú te puedes sentir abandonado porque tu madre fallezca, y evidentemente eso es algo real porque esa persona no está en tu vida y ha desaparecido, pero también te puedes sentir abandonado porque tu madre trabaje todo el día y no pueda estar contigo, y ese sería el abandono imaginario. Entonces, ¿qué ocurre si eso lo llevamos a las relaciones? Normalmente todo lo que está relacionado con las parejas, yo siempre digo que todo lo que está relacionado con las parejas es como que se queda aquí en el estómago, y todo lo que se queda en el estómago está relacionado con las relaciones más, digamos, que
más paterno, es decir, todo lo que está relacionado con el apego, es decir, en esas relaciones que hemos tenido en nuestra primera infancia, ¿no? Cuando éramos pequeños. Entonces, al final creo que hacerse esa pregunta es muy simple. Una persona que no se ha sentido abandonada, una persona que se ha sentido segura, porque va a tener ese miedo, ¿no? Y desde esa herida yo creo que muchas veces ahí viene ese intento de sea como sea mantener a una persona cerca, Claro. por ejemplo. Yo quisiera aquí nada ponernos, o sea, quizá hay que primero comentarnos o cuestionarnos quiénes somos como psicoterapeutas y qué estamos haciendo. Ahí está el psicoterapeuta que a lo mejor quiere diagnosticar, ¿no? Y entonces quiere atender tal expresión o tal situación, como la experiencia TLP, el síntoma TLP lo quiere atender como una enfermedad y pues esa es una visión clínica donde pues, ya la persona está enferma y ya le tocó y ahí quedó. Eh, pero también estamos los psicoterapeutas, que creo que es para lo cual se nos busca, para acompañar un sufrimiento, para ver si puede remitir ese sufrimiento, o si no, para hacerlo de una manera adaptativa. Y quiero aquí combinar la mirada humanista, que no descarta ninguna de las otras miradas, y el Parcube, para comenzar con esto, para enfatizar a todos los que nos ven esto que estamos diciendo. Tenemos un circuito del pánico que se activa cuando el ser humano comienza a sentirse solo, abandonado, sin recursos, sin posibilidad, porque tenemos una naturaleza mamífero, somos animalitos de grupo. Y una de las cosas, podríamos decir que los bebés son medio TLP, porque los bebitos así reaccionan, los bebés se enojan, gritan, te castigan, se vuelven dependientes, porque detrás de esa expresión o conducta, de esa experiencia TLP, hay un trasfondo de no saberme seguro, de no saberme si me quieres de verdad, de no confiar realmente. Esto es súper importante porque estamos hablando, a mí para empezar, me gusta hablar de la psicopatología como experiencias, porque no sabemos si son permanentes o son momentáneas o son agudas. Y son una posibilidad que tenemos los seres humanos de expresar nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Todos podemos experimentar psicopatología porque es la manera en la que sintomatiza el sufrimiento el organismo. La psicopatología todavía es muy humana porque pues no solamente incluye el cuerpo, el soma, incluye la psique, ¿no? Y si le quieren poner la parte espiritual también, habla de la complejidad humana. Entonces, a mí me parece súper importante entender que son experiencias de sufrimiento que se manifiestan con estas conductas, pero al final del día son muy humanas. Son parte de nuestra vida. La salud es un estado que se pierde, no es un estado permanente. Tenemos una obsesión con mantener eso, pero detrás de la experiencia TLP, muy probablemente. Ay, hombre, espérate, que apareció Laura. Enhorabuena, Laura. Bienvenida finalmente. Nada, hija, no pasa nada. Esto nos pasa por ser influencers, ¿sabes? Porque estamos tan acostumbrados a hacer estas cosas. Cada día, esto lo hacemos cada día. Y ya aprovecho que por ahí se ha conectado una gran amiga mía, Lu, que estás por ahí, que te estoy viendo por ahí, Lu. Así que un besito. Que Laura, hombre, gracias por estar por aquí. Gracias a vosotros. Perdón que he interrumpido al compañero. Nada. Ha sido difícil, pero ya estoy aquí. Solo quisiera acabar un poquito que es importante, otra vez, ¿no? Conceptualizar como experiencias que son válidas y entender que nuestro sistema nervioso se ha especializado. Cuando venimos ya al médico, al psicólogo, venimos ya porque ya se rompió algo, porque ya hemos cuidado y muchas veces vamos a descubrir detrás de estas experiencias de psicopatología que hemos especializado nuestro sistema nervioso a vivir así y tenemos una experiencia psicopatológica cuando ya no es sostenible ni adaptativo. Entonces, todos podemos pasar por ahí, ¿eh? Ale, y por ejemplo, en el criterio número 2 habla de que son personas, es decir, que las personas con TLP son personas inestables, muy intensas y que tienen mucha idealización, y es decir, que pueden idealizar a alguien, lo mismo que te idealizan, te quieren matar, ¿no? Bueno, eso no sé si se puede decir en directo, bueno, es una forma de hablar, ¿eh? Nadie va a hacer nada, es una forma de hablar. Entonces, ¿por qué crees que siempre está relacionado el tema mujeres con emociones intensas? Fíjate, pues, qué bueno que llegó la compañera Laura porque ella puso por ahí eso, pero sí creo que es importante hablar del tema sexismo, ¿no? Hablar del estereotipo de género,
porque ahora que estamos cuestionando un poco más, ¿no? La cultura de sexista, tal vez cada vez ya más que antes, comenzamos a encontrar más diagnóstico de TLPs en hombres, de border, de hombres border, pero claramente en nosotros se asocia más con con un trastorno de control de impulsos, con una sociopatía, pero al final del día tenemos los mismos síntomas. Yo creo que una persona border o una persona en experiencia TLP, sí, más que inestable, está muy hipersensible. Está muy hipersensible. Entonces, es como de que te quiero mucho, te necesito mucho, me agredes y, oye, sabes que eres el peor enemigo de mi vida. Adiós, no te necesito. Y puede transitar entre estos dos extremos muy rápido, pero claramente ahí hay una hipersensibilidad. Y los hombres también lo tenemos. Aquí en México tenemos muchas canciones rancheras que hablan de este amor-odio hacia la pareja, hacia la mujer. Y finalmente somos una de las culturas, ¿no? Donde podemos tener mucha violencia contra la mujer, contra las parejas, y habla de esta vulnerabilidad en la que el amor nos pone, ¿no? Pero otra vez, en el hombre está bien vista, en la mujer pues no se le permite mucho Porque el normalmente creo que también se diagnostica más a los hombres como narcisistas, a las mujeres como TLP, ¿no? También un poco. Los compañeros también tenían algo que decir por ahí, José Miguel y Laura, ¿no? De este tema. Creo que sí, sí es unas cosas ciertas. Va Laura que caiga, dale Laura. Bueno, justamente comentábamos esto ayer entre nosotros, ¿no? Esta percepción que puede haber como un sesgo de género en la percepción de los síntomas más atribuibles a una mujer y no a un hombre, siendo que a lo mejor el diagnóstico puede ser exactamente el mismo, un TLP, ¿no? Bueno, justamente cuando hablábamos ayer, ¿no? De este live, estábamos buscando cuál es la prevalencia de personas diagnosticadas por género con TLP y realmente no hay diferencia. Podría ser un 50%, ¿no? Hombres y un 50% mujeres. Sin embargo, la percepción cuando una persona llega a una consulta de un profesional puede ser más diagnosticado por la percepción del sesgo de género una mujer, por esta intensidad emocional que comentaba el compañero, ¿no? Más en una mujer y no en un hombre, y siendo que a lo mejor tienen el mismo cuadro, ¿no? El mismo cuadro diagnóstico. Y creo que hay un tema aquí de que se cuela lo interseccional de género muy marcado, ¿no? Que a mí me recordaba un poco como a la antigua histeria, un cuadro histérico en la época de Freud, ¿no? Que sería como la versión 2.0, quizás, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Da igual, lo estamos exagerando, ¿no? Pero la versión un poco 2.0 de la histeria de la época de Freud. Y al final, bueno, estamos hablando de lo que viene siendo emociones muy intensas. José Miguel, tú que trabajas con pareja, es factible, es posible, ¿no? Es decir, que creo que mucha gente cree, imagínate, yo voy a conocer a alguien y me entero que tiene un TLP. Quizá ese mito de, ¿y yo cómo voy a tener, puedo tener una relación sana con una persona que es TLP? Por ejemplo. Mira, tener una relación con alguien ya de por sí implica un desafío, ¿no? O sea, Gracias por decirlo. un desafío y un esfuerzo que además no para. O sea, una relación de pareja se funda no solo por el amor, sino por el esfuerzo de estar presente, ¿no? De estar disponible. Con una persona con cualquier tipo de regulación emocional, eso es más complejo. Entonces implica más esfuerzo. Lo que se suele trabajar en terapia de pareja primero es psicoeducar, es también hacerles una narrativa distinta en que la gente tiene derecho de amar y de ser amada, pero de formas saludables, ¿no? Y que hay condiciones para eso, ¿no? Ayudarlos. Primero que habías hablado de la idealización y de la devaluación, ¿no? Como defensa. Pero desde ahí, ponte, lo que suele pasar es que la idealización es una búsqueda muy desesperada de suplir una necesidad, o sea, nos da información, y la devaluación generalmente tiene que marcar una expresión de la angustia que hay debajo, ¿vale? Es decir, cuando falla la angustia, devalúo, pero cuando intento recuperar el vínculo, idealizo. Entonces son como extremos de las relaciones en las parejas. Eso en terapia ayuda mucho porque piensa que son como extremos muy fuertes, pero si tú los entiendes y ves a la persona y al dolor que hay debajo y cómo se intenta regular desde acá, esto puede acortarse para que la persona comunique sus necesidades, no desde el odio, no desde el te odio y quiero que te mueras y desaparezcas, ¿no? Sino desde
me ha dolido, me he enfadado. Pasa mucho con generalmente mujeres, es verdad, pero muchos hombres cada vez más, como dicen en consulta, incluso el lenguaje que emplean para poder expresar las cosas, hay que ayudar a que lo bajen, a que no sea tan extremo como en alguien que tiene un diagnóstico de TLP, ¿no? En vez de decir, me has herido, tú puedes decir, me ha enfadado, me ha puesto triste, ¿no? Me has lastimado, me has llevado al hoyo, ¿no? Me ha dolido lo que me has dicho, puedes comunicarlo de otra manera, tranquila que yo me he sentido, como te decía, molesto, enfadado, triste, con miedo, ¿vale? Pero yo creo que desde la pareja sí es posible, sí que se puede, no, así que si conocen a alguien que por ahí se enteran, o ya en el camino se enteran que tiene algún tema de desregulación, yo creo que eso también es posible con ayuda. Me gustaría añadir una cosa, porque yo siempre pienso en Mari que no sabe de psicología, ¿no? que ella se entere bien, porque muchas veces es complejo estas cosas. Hablábamos de devaluación y de idealización. Como he dicho antes, yo llevo 10 años formando parte y soy siendo psicóloga de la asociación Redime, ¿no? Que somos personas adultas víctimas de abuso sexual en la infancia. Ojo, voy a explicar bien que no haya confusiones. Una persona que tenga trastorno límite de la personalidad no significa que haya vivido un abuso en la infancia, pero muchas personas que sufren abuso en la infancia terminan desarrollando un trastorno límite de la personalidad. Es decir, no quiere decir que te ocurra una cosa y pase otra, pero son muchos años ya viendo pacientes, viendo personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Y ahora lo voy a explicar para que lo entienda Mari, que no sabe de psicología. Dicen que en el criterio número 2 se dice que tú al final idealizas y devalúas a la persona. Estamos hablando de un vínculo afectivo. En el abuso intrafamiliar, que es el 85% de los casos, y ya pues, también rompo otro mito, el 85% de los casos del abuso familiar es dentro de tu casa. Entonces yo siempre digo una frase que me gustó mucho, que era una frase que en algún sitio leí que decía, es que la persona que te abusa por la noche, por la mañana te pone el desayuno. Entonces el cerebro sí o sí tiene que hacer como dos cosas. En un sitio, de alguna forma idealizas, porque es la persona que te lleva al colegio, que te trate, que está ahí contigo, pero evidentemente cuando llega el abuso lo tienes que devaluar porque te causa rechazo. Y ahora, partiendo de eso, creo que quizás tiene también un poco de sentido decir, ojo, no estoy diciendo que todas las personas que tengan TLP han vivido un abuso en la infancia, pero muchas personas que sufren abuso terminan diagnosticando un TLP. Y entonces, cuando se tiene vínculos en la infancia donde te hacen sentir dos cosas totalmente diferentes, quizás eso es algo que también se puede ver a estas personas que tienen este tipo de trastorno, ¿no? Claro, esa es una experiencia de doble vínculo, ¿no? Está relacionado el TLP y la crianza con un doble vínculo, porque al final del día el doble vinculación va generando en mí, como cría, como adolescente, como niño, como niña, va generando en mí un apego desorganizado. Y eso va, otra vez estamos hablando, Pancubena lo recuerda todo el tiempo, aquí estamos hablando con sistemas nerviosos especializados en resolver el problema de la manera en que lo resolvieron con sus figuras de apego primaria, que es donde más sentimos el dolor del abandono, de la vergüenza, de la culpa, del miedo, de la rabia. Y lamentablemente, ¿no? Pasamos de la casa a la pareja, y volvemos otra vez a revivir esta vinculación tan profunda que teníamos con nuestros padres. Lamentablemente, la escuela es la casa y el campo de práctica son las parejas. Lo sabe acá el maestro José Miguel. Y eso es súper fuerte porque al final del día vengo con esta nueva figura de apego que es mi pareja, la quiero amar, pero traigo todo este historial y todas estas necesidades. Imagínate qué confusión, más si no tengo educación de la salud mental, ¿no? Más de eso. Y Ale, esto que estás diciendo me parece súper importante porque fíjate como en el criterio número 3 que habla de la alteración de la identidad o una autoimagen inestable, como ese doble vínculo que tú has traído, digamos, desde la cuna, entre comillas, para entendernos, cómo también afecta a tu propia autoimagen. Cómo al final esas cosas que estamos hablando se puede ir hilando con todos los diagnósticos al final del TLP. Entonces, ¿qué hay detrás de una persona que al final tiene esa alteración de la identidad y que tiene esa autoimagen inestable? Al final también es ese doble vínculo, ¿no? Porque si en casa a mí nunca me dicen que yo valgo, a mí en casa nunca me dicen que soy lista, a mí en casa nunca me han valorado, nunca me han dicho nada, es muy difícil que yo en mi cerebro
como yo digo, en esa base de los primeros años de vida, yo no tengo esa información. Yo siempre explico que es muy difícil dar lo que uno no tiene. Entonces, si yo de pequeña a mí nadie me ha valorado, ya sabemos cómo funciona el cerebro. Quien no lo sepa, de verdad que estudie Parkour y neurobiología, que es una pasada, que sabemos que en los 12 primeros años de vida se queda registrada la mayoría de formas que nos vamos a gestionar las emociones a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, es muy difícil que yo pueda sentirme que valgo en pareja si los primeros vínculos que he tenido en mi vida nunca me hicieron sentir que lo valgo, ¿no? Entonces, ese es el doble vínculo que me parece también muy interesante, ¿no? Te veo anotando, Laura, a ver qué nos puedes Bueno, contar. estaba pensando, es que este tema de la doble vinculación o el doble vínculo, a mí me parece un tema apasionante porque Sí, este es uno de los elementos que antiguamente ya se estudiaba como uno de los elementos más importantes que puede provocar, entre comillas, locura, ¿no? Como un problema, un cortocircuito a nivel cerebral, ¿no? Porque la misma persona, y esto el modelo Parkour también lo habla, ¿no? Manuel siempre lo explica, ¿no? La misma figura que a mí me tiene que cuidar, que me provee afecto, es la misma figura que a mí en algún momento me puede maltratar, ¿no? Entonces ahí el sistema de apego, de conexión y el sistema de lucha o huida se activan al mismo tiempo. Y claro, en realidad nuestro cerebro no estaría preparado para que eso suceda al mismo tiempo. Y ahí cuando se dan esos primeros años de vida, ¿no?, que tú mencionabas, luego cuando esto lo trasladamos a una relación y a un vínculo de adultos, la misma persona a la cual yo me quiero amarrar desesperadamente, al mismo tiempo me asusta mucho, ¿no? Y ahí hay como una contradicción tan fuerte que vive la misma persona sobre otra al mismo tiempo, que desde ahí podríamos entender estos acercamientos, esta huida y esa llamada de atención desesperada, ¿no? Tú hablabas del circuito de pánico, ¿no?, que se activa cuando el otro se va. Es que, claro, lo que está sucediendo en el cerebro de esa persona es al mismo tiempo una bomba de relojería completamente, ¿no? y fíjate lo que tú dices de vivir así, ¿no? Que de ir, venir, como al final también da explicación al número 6, que el criterio número 6 es que son personas muy impulsivas. Entonces, imaginarse y que son potencialmente dañinas. Entonces, imaginarse una persona que vive constantemente entre el vínculo y el miedo. Si nosotros vamos al Parkour, que es el pánico, sabemos que el circuito del pánico, que es la pérdida, activa el sistema de defensa. El sistema de defensa es lucha o huida. La huida es el miedo. Y la impulsividad es la lucha, la rabia, cuando yo no controlo eso, ¿no? Entonces, como al final hemos empezado hablando de una cosa y yo me cojo siempre, que lo que siempre he hecho, me cojo mi matriz del Parkour y todo lo que sé, y como todos los criterios diagnósticos, al final todos estos criterios que hay los podemos entender desde la neurobiología también, ¿no? Entonces, claro, imaginarse cómo tiene que ser la vida de una persona donde constantemente tiene miedo y a la vez necesita esa conexión, ¿no? Y al final vosotros, por ejemplo, ¿qué opináis porque yo creo que hay un mito también con esta cosa de la impulsividad? ¿Creéis que una persona que es impulsiva, que tiene este trastorno, lo hace por voluntad, por ejemplo? No sé. O es porque es irresponsable o porque es que le gusta llamar la atención y por eso hace esas cosas. Pues a lo mejor puede ser superficialmente, pero desde nuestro enfoque, desde lo que nosotros vemos, bueno, al menos el modelo Parkour que conceptualiza con el triángulo del trauma, pone estas emociones importantes que son el pánico, la ansiedad, la rabia, la culpa y la vergüenza, las pone en una parte donde las observamos como que tenemos miedo a evitarlas, como que el trabajo va en sostenerlas, y yo le voy a poner tan fácil, en darle voz y corporalizarlas. Porque para empezar hay una exigencia tremenda de estar estoicos todo el tiempo, de que si se está uniendo el Titanic queremos ser los músicos que estaban tocando la música, pero yo lo que les platico a mis consultantes, y a mí no me da vergüenza, es que tenemos un sistema nervioso que por sobrevivir es capaz de darlo todo, hasta lástima, pena, angustia, ¿no? Hacer el ridículo. De verdad. Claro, a mí al contrario, la persona que desarrolla estas estrategias tan intrépidas y temerarias de sobrevivir, considero que son muy inteligentes. Lamentablemente tenemos que recordar que estas sensaciones y estas memorias de peligro quedan grabadas en nuestro cuerpo y se vuelven más importantes que las placenteras porque al final del día nos van a garantizar la supervivencia. Y cuando yo tengo digamos, esta experiencia TLP, esta experiencia de abandono, de miedo a vincularme, etcétera, hay que recordar que quien recuerda no es el adulto, sino el cuerpo de la niña, el niño, del adolescente. Ese es el cuerpo que recuerda. Y es un cuerpo que no se sentía muy fuerte, que se sentía vulnerable, que no tenía muchos recursos,
creo que la experiencia en la adultez de eso puede ser muy catastrófica. Entonces, claro que vamos a ser impulsivos por sobrevivir y por lo que nos interesa. Desde allí yo creo que hay que entender el sufrimiento. Y como dice José Miguel, ¿no? Después de la psicoeducación y de mil cosas, también de un esquema físico, farmacológico, si se necesita, pues comenzar a, como dices tú, Mari, a aprender lo que no he aprendido. Porque jamás he aprendido a sentirme segura, jamás he aprendido a confiar en todo. Es como que no sé dormir porque siempre había ruido en mi casa, entonces cuando encuentro ruido sigo abriendo los ojos, ¿no? O sea, son memorias somáticas. No sé, yo quisiera contribuir a esa parte. Y por ejemplo, ¿qué se le puede recomendar a una pareja donde hay una persona, ya sea el hombre o la mujer, donde aparece ese brote de impulsividad, ¿no? Ese brote de ira? ¿Qué se le puede, por ejemplo, recomendar a una pareja para no meterse? Yo siempre explico que es un poco como un agujero negro, ¿no? Tenemos que intentar distanciarnos porque si no nos metemos ahí dentro y ya empezamos a dar vueltas, ¿no? Pero ¿qué se le podría recomendar a una pareja que se vea en esa situación? Terminar la pauta de impulsividad. Eso, no terminar la relación, no, sino terminar la pauta de impulsividad. Es que es muy complicado porque la pareja generalmente viene con mucho desgaste, ¿no? Estar lidiando con la impulsividad es agotador, pero hay una frase que a mí siempre me hace sentido y como marca un poco la atención, y es que cuando una persona tiene mucha impulsividad, en realidad su cerebro está pensando: si yo insisto más con estas conductas, o si las llevo al extremo, seré valioso para la otra persona, seré importante para la otra persona, seré amado por la otra persona, seré cuidado por la otra persona, y pensándolo en extremos, ¿no? Entonces, para que la persona que padece algún tipo de regulación, ahora estamos hablando de TLP como diagnóstico, ¿no? Pero cualquier tipo de regulación, para que esto pueda frenar, tiene que aprender a esa desregulación convertirla en una necesidad. Lo que yo les puedo recomendar generalmente en la terapia, más que una recomendación, porque el cerebro está tomado en ese momento, es una pauta de trabajo muy consciente para tener un freno de mano a la desregulación. Yo generalmente empiezo por el cuerpo, ¿vale? Porque antes de la conducta, antes de que tú veas que alguien se está autolesionando, que alguien está rompiendo los platos, ¿no? Que alguien está gritando, hay toda una experiencia propia que después se manifiesta en conducta. Y la mayoría de personas con TLP, como son muy visibles en su conducta, es muy difícil que entiendan que adentro hay una gran angustia. Lo ha dicho Alejandro, ¿no? Es una forma en el triángulo, entender una regulación, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago con ellos es trabajar desde la conexión con el cuerpo, es brindar calma, es entender que una persona con desregulación necesita eso que hace mucho tiempo tuvo, que es que la nutran, que es que la cuiden, que es que la abracen, que es que la cojan. Claro, creo que es muy importante que puedan entender que no se lo tome como algo personal. Esto no tiene que ver, esto no me lo está haciendo esa persona a mí. Es decir, al final es una herida que es decir, que está intentando no llama mi atención porque no es la palabra, sino está intentando que la proteja, que la cuide, está intentando que la vea, ¿no? Es decir, eso creo que es importante, no tomarse las cosas como algo personal. Entonces, entender que yo siempre digo diferenciar, la rabia no es esa persona. Un momento de una persona no significa que sea esa persona. Entonces, una persona puede tener un momento dado, porque vivimos precisamente entre el pánico y el pánico, el vínculo, intentar tener un vínculo y el miedo por el vínculo precisamente que hemos tenido, ¿no? Entonces, en ese momento, a veces lo que necesitamos simplemente es que la otra persona no se lo tome como algo personal. Pero, ¿sabes qué pasa, Mari? Que yo sí lo abriría ahí como en dos campos. Una en la que sí es cierto, esto que hace la otra persona, a mí me activa, pero no es con ella. Y hay otros momentos donde la interacción es tan escalada y densa, que sí es un dame que te doy. O sea, yo me desregulo y claro, tú te desregular, ¿no? Entonces, a veces, claro, las parejas vienen a terapia con ese discurso, pero no soy yo, son sus traumas. No, espera, es que tú también haces cosas. No, a ver, acá asumamos corresponsabilidad. Para que haya corregulación tiene que haber corresponsabilidad. Me gusta mucho esa frase, me gusta mucho. La corresponsabilidad me encanta. Sí. Es que tiene que ser así. Laura estaba ahí apuntando, Laura, hija. ¿Qué estaba apuntando? Que me gusta el color de tu boli, por cierto. Bueno, el Da esperanza, el color de tu boli da esperanza.
Nada, os estaba escuchando, iba notando algunas cosas que comentaban Alex y ahora y José Miguel, que me parecen muy interesantes, ¿no? Hay una frase que no sé si alguna vez la ha dicho Manuel, o ahora no recuerdo, seguramente es de Manuel, ¿eh? La idea de que en realidad el cerebro no quiere hacernos feliz, no es ese objetivo. El objetivo del cerebro lo que busca es que sobrevivamos, ¿no? Alex se ríe, así que debe ser una frase de Barca Manuel, ¿no? El sello ahí. Entonces, esta frase me parece interesante, ¿no? Porque la idea de lo que quiere es que sobrevivamos y si hemos estado efectivamente expuestos a situaciones que nos han producido mucho dolor, eso algo se va a activar ahí que tiene que ver con la defensa, ¿no? Que hablábamos de esa lucha o huida, ¿no? Y ahí me parece interesante lo que mencionaba Alex y José Miguel de esa activación somática y justo esto último que comentaba José Miguel, ¿no? Creo que hay algo que existe en personas que tienen este diagnóstico, esta peculiaridad, vamos a llamarle, que tiene que ver con estos acting outs, ¿no? Con llevar al acto, el famoso pasaje al acto psicoanalista, ¿no? Llevar al acto una emoción sentida, ¿no? Hay mucha activación. Si efectivamente reaccionamos a esa activación desde esto me lo está haciendo a mí o no puedo sostener esta rabia que va dirigida hacia mí de una manera impulsiva, no ayudamos a esa persona justamente a corregularse, ¿no? Yo creo que hay una parte de nuestro trabajo y hay una responsabilidad ahí a ayudar a esa persona a que pueda reproducir de manera simbólica, antes de llevar al acto, eso que está sintiendo, ¿no? Que es justamente lo que no hay. Es yo siento algo, lo siento muchísimo, tenemos la amígdala hiper mega sensibilizada ahí y voy al pasaje al acto y le doy ahí rienda suelta a todo lo que salga ahí, ¿no? Ayudar a la persona a que pueda darse cuenta de cómo se activa su cuerpo y ayudarle a elaborar cierto elemento que le produzca ese freno, ¿no? Que decía José Miguel. Yo hoy justo con los pacientes hablaba del freno de mano, ¿no? Vamos a echar el freno de mano, si no el coche se nos va. Esto me parece que es un trabajo muy interesante y al mismo tiempo muy complejo hacer con personas con TLP. Mira, ya me parece curioso, voy a hacer un poquito aquí como de abogada del diablo, entre comillas, porque ha dicho esa frase de que el cerebro no viene hecho para ser feliz, sino para vivir o algo así era la frase, ¿no? Claro, ahora la pregunta del millón es ¿por qué en las personas con trastorno límite de personalidad hay tantas ya hay palabras que por mucho que la practique, Alex, no me sale. Idealización y no idealización, que no me sale la palabra, bueno, da igual. Porque una persona, uno de los criterios al final es las autolesiones, la amenaza suicida, las conductas realmente suicidas recurrentes, ¿no? Entonces la paradoja es que ahora la paradoja un poco que es verdad que el cerebro no viene y esto quiero que lo escuchéis para poder ser también psicoeducar a las personas que tenéis delante, ¿no? El cerebro viene no para ser feliz, sino para vivir. Y porque un cerebro de una persona que tiene este trastorno siempre está de alguna forma pensando en que no quiere vivir. Y ahí donde voy un poco, que desde el Parkour nos lo explican todo. Es decir, el Parkour nos explica, cuando se activa un circuito de pánico, de esa pérdida, de esa incertidumbre, de no saber qué va a ocurrir, de no sentir esa seguridad, al final nos tenemos que intentar proteger con el sistema de defensa que es lucha-huida. Pero si tú te pasan cosas en tu vida donde tú no puedes ni correr, que sería el miedo, ni puedes luchar, que sería la rabia, el sistema nervioso te colapsa. ¿Qué significa que te colapsa? Que hay un mecanismo de defensa que lo compartimos con los animales, que es el colapso dorsovagal. Entonces, si yo me hago el muerto, ninguna presa va a venir a hacerme daño. Entonces, al final, todos los criterios, si os vais dando cuenta, yo os lo voy dando los criterios, como desde el Parkour todos los criterios tienen sentido. ¿Y qué es lo que ocurre a una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad? Que cuando tú le explicas esto un poco desde la biología, decía aquí evidentemente esto es una charla y tampoco nos vamos a poner ahora, ¿no? Pero cuando tú le explicas a la persona, entiende esto desde la biología, entiende los circuitos, entiende que esto se estudió, que había un neurocientífico, que estos circuitos son innatos, que está en la sustancia criperia conductual, es decir, que esto es ciencia, que no me levanto una mañana y yo estoy loca. Entonces, cuando la persona le puede explicar las cosas desde ahí, me parece súper mágico. Y supongo que a vosotros pasa ahora, ¿no? También podéis explicarlo desde ahí, ¿no? Tenemos una pregunta rapidísimo para no olvidarla de Agustina Arrieta. Nos dice, pregunta, a ver, para ustedes expertos. Dice, ¿cómo es el tema de los límites como profesionales con ellos, ellas? Gran tema. Pues a mí me ha pasado de todo. A mí me han pasado muchas cosas. A mí me pasó hace poco, es decir, al final yo siempre intento, por ejemplo, cuando además de terapias individuales,
también llevamos grupos de ayuda mutua, ¿no? Y entonces al final todas estas cosas es decir, lo pasan mal, se sufre mucho, ¿no? Y entonces muchas personas que tienen este tipo de, por ejemplo, la idealización suicida, ¿no? Y te escriben y te dicen. Entonces yo hay algo que siempre le explico a todo el mundo. Y es muy importante porque además que es ético y es lo que tenemos que hacer, pero también es una forma por ejemplo, cuando a mí alguien me dice que quiere que está pensando en quitarse la vida, yo siempre hay algo que tengo claro. Y es que yo desde la distancia, y aunque no esté a la distancia, yo que trabajo mucho en la, pero aunque no esté a la distancia, aunque yo tenga la consulta a 20.000, yo no estoy contigo. Entonces, cuando yo no estoy contigo, yo tengo una, entre comillas, una obligación ética y moral, pero yo siempre digo, cuando me deseo esos mensajes, siempre ellos saben que mi contestación siempre va a ser, es decir, sabes que cuando estás en este episodio hay que irse a urgencia. Yo no te puedo decir, yo no puedo, entonces, o tengo que llamar a un familiar, o yo tuve una paciente que le pedí la dirección de su casa porque era una paciente que no tenía familia y le llamé a una ambulancia un sábado a las 3 de la mañana. Claro, yo lo que no podemos es estar ahí por WhatsApp para entendernos intentando calmar a la persona hasta que baje, no. Cuando una persona tiene ese tipo de idealización, precisamente tenemos que ser responsables, precisamente porque no sabemos en qué grado esta persona está fusionada con eso. Por eso es tan importante un número de contacto, voy a llamar a la ambulancia o vamos a llamar a un familiar, pero intentar no estar por WhatsApp constantemente, porque entonces ahí es donde al final nos podemos perder un poquito, ¿no? Ahí donde yo creo que no sé, vosotros qué opinan. Eh, yo, yo, yo generalmente suelo tener como dos líneas claras. La primera es la de autocuidado, es decir, no puedo tener, no sé, imagínate 20 consultantes con estas características en consulta. Eso es muy importante. Si yo termino una sesión muy denso, o es una sesión muy agotadora, con alguna autolesión, con recuerdos muy dolorosos, pues hay que hacer prácticas de autocuidado, ¿no? Y la otra es que sí creo que la neutralidad quirúrgica en el trabajo con pacientes con mucha desregulación es muy complicada. O sea, ser 100% neutral creo que va en contra de lo que nosotros propiciamos como ver a la persona como un contacto más humanista, ¿no? Sabemos que tenemos un rol profesional, pero lo que me suele pasar es que a veces esa neutralidad la veo más dimensional que categórica, ¿no? Hay momentos en los que a una persona le voy a decir, mira, si necesitas algo, escríbeme. Probablemente ni me escriban, ¿vale? O hay momentos en los que digo, mira, como tú, Mari, ¿no? Yo tengo de lunes a viernes mi trabajo, ese domingo desaparezco, ¿no? No, yo no. A mí todo el mundo me escribe y a todos le contesto. Estoy hablando cuando alguien te escribe, no, hombre, y todos mis pacientes lo saben que siempre estoy ahí. Mis pacientes lo que sí saben es que en el momento que hay te viene un pensamiento de me quiero quitar la vida, ahí tenemos que ser, y sobre todo con este tipo de trastornos, entre comillas, tenemos que ser muy prudentes porque tú me dices, me he discutido con mi pareja y yo te respondo y te escribo, ¿me explico por qué? Pero en el momento que tú me escribes un mensaje diciendo, me quiero quitar la vida, ellos saben que en ese momento nos tenemos que ir a urgencia porque tú no sabes en qué grado esa persona realmente le ha pasado algo. Entonces, si yo empiezo a hablar, a intentar calmar, puede ser peligroso, al menos en el tipo de pacientes que veo yo. ¿Me explico lo que quiero decir? Eso no significa que a mí no me escriban, porque a mí me escriben y yo siempre contesto. Es simplemente cuando se utiliza la de eso, es que no es estoy pensando, sino es que quiero hacerme algo. Me explico, cuando es algo como yo estoy hablando de una conducta ya, como quiero hacer esto, lo voy a hacer, ¿no? No he pensado o me siento mal o no tengo ganas de vivir. No es lo mismo decir tal, no tengo ganas de vivir, estoy pensando en quitarme la vida. No sé si me explico, para mí son como pequeños grados. Yo con esas cosas presto mucha atención. Entonces, no es lo mismo que a mí alguien me escriba un mensaje, Mari, estoy mal, de verdad que es que no quiero vivir, a que alguien mande un mensaje, Mari, me ha pasado esto, es que estoy pensando en quitarme de en medio. Me explico, para mí ese es como un poco, es decir, que todo esto son como líneas como muy delgaditas. Pero yo, por ejemplo, ahí siempre intento un poco, pues un poco más directiva o enlazar más la conversación. No sé si me explico. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Sí, Laura, claro, bueno, para empezar lo que escucho es, bueno, igual él viene con un diagnóstico de TLP, la persona, el consultante, pero cada TLP va a ser diferente, ¿no? ahí está. Cada persona va a tener una experiencia diferente y yo nos veo como artesanas, artesanos. Entonces creo que con la práctica vamos encontrando cuáles son nuestros protocolos y políticas de intervención.
por lo que voy escuchando de ustedes dos, eso me parece súper importante, que no me olvide de mí en la relación terapéutica, que me vea yo también allí y establecer esta alianza terapéutica no solamente desde la necesidad del consultante, también de sus límites y también de mis necesidades y mis límites, ¿no? Yo en el caso de las personas TLP3 me ha tocado de todo. La mayoría siempre hay una fase aguda que siempre va a tocar a mí, o sea, sí o sí me va a tocar o sea, va a suceder en algún punto. En la mayoría de los casos aterrizamos bien con la práctica, me he vuelto ahí como más inteligente en eso. Y justamente, ¿no? No me olvido de mí, me autocuido y también hago esto que haces tú, Mari. O sea, de pronto tengo como un protocolo de intervención y algo que yo pido en este tipo de experiencias es que ya haya visitado un psiquiatra y sobre todo que haya un grupo de apoyo, si se puede. Ese grupo de apoyo nos va a apoyar porque obviamente algo que yo empiezo a siempre, generalmente a veces cuando lo siento que lo tengo que hacer, es decir, en esto no te voy a poder ayudar, ¿no? En esto no vas a poder contar conmigo, ¿no? Sí, claro, tal cual. Entonces, cuando haya una idealización muy ahí y muy persistente, ahí es donde tenemos que saber que nosotros ya no podemos, es decir, tenemos que, de alguna forma, ya no podemos hacer, es decir, yo creo que muchas veces, precisamente, creo que algo súper bueno habla de esto, porque nosotros como psicólogos también tenemos que saber nuestras limitaciones. Entonces, al final, hay un tipo de trastorno o hay personas que en un momento dado, nosotros tenemos unas limitaciones si estamos lejos. Por eso Claro. se dice que se vaya a urgencia, que me explico que, porque al final hay unas limitaciones cuando tú no estás en una persona frente a frente. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro. Laura, no sé si quieres comentar algo. Tenemos por ahí 2 preguntitas, pero Laura, compañera. Bueno, un poco lo que decíais, ¿no? Me parece que a raíz de la pregunta que nos hacía una compañera por el chat, claro, nosotros al final estamos sosteniendo a una persona que está muy desregulada, ¿no? Y ese sostén puede llegar a ser muy agotador. Y al mismo tiempo estamos mostrándole como un espejo lo que a nosotros nos está sucediendo en la relación terapéutica, lo que otras personas que se vinculan con esta paciente les puede suceder fuera. La dificultad de sostener límites, la dificultad de aceptar un no, la dificultad de infinidad de situaciones que se pueden dar, ¿no? Me parece que en estos casos, en otros también, pero en estos casos es súper importante lo que le pasa al terapeuta de tripa. Esa transferencia y contratransferencia, ¿no? Porque lo que a mí me está pasando en esa relación terapéutica es posible que sea lo mismo que le suceda a la amiga, al exnovio cuando le llama a las 3 de la mañana o lo que fuera, ¿no? Y mostrar eso con cariño, con sensibilidad, con cuidado, para que ese vínculo no se rompa, para que sienta la persona que puede seguir confiando, que esto es un espacio seguro. Creo que ahí hay una maestría poder hacer eso, ¿no? Hay un límite ahí entre poner límites con cariño y también hacerle ver a la otra persona lo que puede llegar a provocar en el otro según qué formas, ¿no? En que nos acercamos. Por eso el autocuidado que decía José Miguel, absolutamente de acuerdo. Grupos de apoyo también. Estar en coordinación con un familiar también. A mí no me ha pasado, pero no me puedo imaginar lo que puede ser que este caso que tú contabas, Mari, ¿no? De trabajar con un paciente con estas características que no tenga familiares. Yo creo que la familia es súper importante, ¿no? Y si no tenemos familia y si fuera no hay red de apoyo y si no hay medicación si es que se precisa, todo esto recae en el profesional. ¿Cómo lo gestionamos? Que no podemos sostener eso, ¿no? Claro, al final también tiene que ver mucho con las cosas que nos han pasado. Es decir, yo creo que es la primera vez que lo de esta paciente y a mí es donde yo ahí me di cuenta de que hay cosas que tenemos que tomar acción antes. Es decir, porque yo estaba intentando calmarla, pero hubo un momento que digo, me explico, entonces ahí es donde me di cuenta un poco que hay momentos que también tenemos que conocer nuestras limitaciones, porque siempre intenta que al final, como psicólogo, evidentemente intentamos que la otra persona no se sienta mal, evidentemente, y más cuando estamos desregulados. Y creo que en ese día fue donde me di cuenta un poco que hay, precisamente, como psicólogos tenemos que saber que hay momentos que tiene que entrar otra acción, otra persona en acción cuando llega a ciertos momentos. Y en ese día ya digo que para llamar a la ambulancia y la muchacha es que no tenía familia, no tenía nadie. Y entonces ahí me di cuenta que yo no tenía la dirección de su casa, porque normalmente siempre hay un teléfono de contacto.
Normalmente yo siempre te pido un teléfono de contacto. Y ahí es donde me di cuenta, en ese brote de ese momento, que hicimos incluso una videollamada, donde yo me vi negra para sacar la dirección de donde vivía. Entonces es donde me di cuenta que la dirección tenía que haber tenido antes, que tenía que haber llamado a urgencia antes. Al final todo quedó en un susto y todo bien, me explico, pero ahí creo que fue donde yo me asusté, para que no vamos a engañar, ¿no? Eso, Mari, es importante porque muchas veces cuando tenemos casos parecidos, nos olvidamos que tenemos ya una estructura muy, muy similar, además, independientemente del país en el que vivamos, una estructura de atención para este tipo de dificultades. Por ejemplo, hay toda una estructura y un protocolo para ideación suicida, ¿no? Para violencia en la pareja. Y claro, parte del autocuidado es que sepamos sin miedo, porque la complicidad implica, la complicidad con el paciente implica que olvidemos que la complicidad no es autocuidar, no es cuidar del paciente. Y a veces el paciente necesita cosas que le van a estar incómodas o que no las va a comprender al inicio, que probablemente pensando en una de esas preguntas haga que se vaya de la sesión o que no regrese, pero son herramientas de cuidado, Ahí está, ¿no? ahí está, ahí está. A veces esta complicidad hace que busquemos mucho la adherencia de ellos y termine siendo una terapia de café donde la pasamos bien y no hagamos que la gente se sienta cuidada desde la incomodidad también, que implica establecer nuevas formas de cuidado, que no las van a Claro. comprender al inicio. No, y al final también, aquí nos están viendo muchos psicólogos y también es una forma de poner, decir que al final ahí existen protocolos, existen cosas, pero que al final todos somos personas. Detrás de un trastorno hay personas, detrás de los pacientes hay personas, pero detrás de los psicólogos también hay personas. Claro. Y por suerte es buenas personas en muchos casos. Entonces, a veces es difícil poner esos límites. A veces es difícil todos esos protocolos, pero eso nos tenemos que ir ajustando y darnos cuenta de cuándo. Ya hay cosas que, por ejemplo, acaban de hacer una pregunta de cómo recuperar la confianza de una persona con TLP. Pues a mí me ha pasado con personas que se han ido y no han vuelto y con otras personas que han vuelto. Pero al final recuperar esa confianza tampoco depende, depende de la capacidad, tampoco depende mucho ya de uno. Es decir, uno puede hacer, como digo yo te puedo acompañar hasta aquí, pero ya hay cosas que tampoco depende de ti. Hay que aprender también como terapeuta que todo no depende de nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, hay pacientes que se me han ido y a lo mejor a los 3 meses, hoy miran, pues, cómo sigue o inicia una conversación y hay personas que iniciando esa conversación han vuelto y otras personas que no me han contestado, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si vosotros queréis aportar algo a la pregunta que nos han hecho. Mari, De cómo rápido, te recuperar esa tienen una confianza. pregunta, te tienen una pregunta. Te están preguntando si se pueden usar las cartas en consulta virtual, por ejemplo, Álvaro. Yo siempre digo, claro que se puede utilizar, evidentemente, yo trabajo casi todo virtual, lo que sí es verdad que depende del trastorno. Yo no utilizo toda la baraja, va a decir que parece que estamos echando el tarot. Yo no utilizo todas las cartas. Entonces, dependiendo de la persona, el vínculo, lo que es decir, dependiendo un poco, yo empiezo quizás a utilizar no todas las imágenes, sino mejor la mitad, ¿no? Para no activar tantas redes de memoria por ahí. Entonces, claro que se puede utilizar virtualmente sin problema. De hecho, yo empecé a trabajar de psicóloga en la pandemia y con carta. Así que imaginarse y de forma virtual. Así que claro que se puede. Luego Fabiola Z nos dice que está de acuerdo con que el paciente sepa que no está solo y que estemos disponibles, así como con las acciones que se pueden hacer cuando están en esos límites y entre paréntesis pone inflexibilidad mental. Y Yo sí tengo que también, decir, perdón, nada, perdón. que yo sí quiero decir que, supongo que como vosotros decís, a mí mis pacientes tienen vía libre para escribirme y yo sí tengo que decir que jamás, es decir, vamos súper estadísticamente hablando, a lo mejor de 10 personas, una a lo mejor abusa un poco de eso de escribir mucho, pero es que a mí en general, a mí mis pacientes cuando me escriben siempre es por decir que nunca, que hay muchas personas, muchos psicólogos que se creen que esto no está bien, no lo de, bueno, que te escriban. Pero es que a mí realmente, todos los pacientes son muy prudentes a la hora de escribirme. A mí me ha pasado, por no deciros casi ninguna, que abusen, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, lo digo entre comillas, de esa confianza. No sé si vosotros en ese sentido tenéis otra experiencia. Pero vosotros como psicólogo que os escriben. En mi Sí, caso a han mí, sido... Ay, perdón. no, dale, Laura, dale. En mi caso han sido en situaciones muy complejas. Pero yo creo que el paciente
que sabe que tú en confianza, y yo creo que eso ellos se dan cuenta, que no es simplemente un protocolo de mira, te voy a decir esto, sino que de verdad, de manera honesta, se lo ofreces para que lo utilice, muchas veces funciona como una especie de placebo, es decir, saber que si yo estoy mal puedo contar con esta persona ya hace que yo tenga confianza y a lo mejor no llego a ello, ¿no? A mí a las veces que alguna vez me han podido llamar fuera de horas o me han enviado un mensaje, han sido situaciones que de verdad daba el contexto como para. Y han sido pocas. Y hablando, porque todo esto tiene que ver, a mí todo el parkour ya sabéis que me lo explica todo. Yo siempre le explico a los pacientes que por qué es importante que me escriban. Porque independientemente que yo les pueda contestar en ese momento, no les pueda contestar, yo mire el móvil o no mire el móvil, siempre les explico que cuando ellos se activa, al final, como ya sabemos del parkour, se activa el sistema de defensa, el cortisol, todo este tipo de cosas. Entonces, nosotros lo que hacemos desde el parkour es contrarrestar. Es decir, cuando se activa el sistema de defensa, intentamos activar ventrovagal. Entonces, lo que yo les explico a ellos es que cuando ellos me escriben, mientras me están escribiendo a una persona que no las va a juzgar. Están escribiendo a una persona que siempre, es decir, que de alguna forma intento siempre explicar las cosas, es decir, que están con una persona que tiene un buen vínculo y tiene un vínculo sano. Entonces yo lo que hago con eso es intentar activar el ventrovagal del paciente. Entonces lo que le explico muchas veces cuando escriben, cuando ya terminan de escribir y lo mandan, ya se han regulado bastante. Y a mí una de las cosas por las que le digo que me escriba es esa, para activar ese ventrovagal dentro de muchas veces el caos que tiene. Claro. Mercy nos pregunta, ¿qué opináis de la complicación de adherencia del tratamiento? Y que está haciendo genial este live. Bueno, este live tiene que ir terminando, por cierto. Contestamos esta pregunta y ya cerramos, ¿vale? Bueno, que alguien conteste si queréis y ya cerramos un poquito de... Y ya cerramos, ¿no? Y nos vamos despidiendo. Complicación con la adherencia al tratamiento. Experiencias. Ajá. Bueno, yo creo que la adherencia depende mucho del contexto de intervención. Yo es que no entiendo la pregunta, la verdad. Privado, O sea, es un tipo, si tienes un contexto de intervención público, institucionalizado, yo he trabajado en clínicas y en consulta privada y es diferente, por incluso como la forma en la que perciben el tratamiento. Me ha pasado que la adherencia es menor en consulta privada que en contextos más de hospital. Me ha pasado que se pelean más conmigo en consulta privada que en contexto de hospital. O sea, que me devalúan al final, yo no sirvo para nada, ¿no? Ese tipo de cosas propias. Pero creo que finalmente la adherencia tiene estos, así como la confianza, que bien en una pregunta, tiene estos dos lados, ¿no? Que no se arma de manera unilateral, ¿no? La adherencia al tratamiento depende tanto de la habilidad del terapeuta como de las ganas del paciente de quedarse de sus defensas, resistencias. Y del entorno a veces sí, también. del entorno. Y del entorno también. Sí. Creo que es algo complejo porque es multifactorial. Creo que no hay que culparnos, creo que hay que reparar si a veces decimos algo que puede afectar la sensibilidad de alguien, pero también entender que un cerebro muy hiperactivado podría interpretar todo muy mal y que no va a ser nuestra culpa, ¿no? Y que eso afecta a la adherencia. Yo siempre dejo la puerta abierta, siempre. Así se han ido a pelear conmigo, dejo la puerta abierta, algunos regresan, otros no. Pues muchas gracias, José Miguel. Bueno, vamos un poco cerrando, si alguien quiere cerrar o quiere ir diciendo algo antes de despedirnos, pero sí hay una frase que me gusta mucho y a veces les explico, porque las personas al final cuando tienen desregulación emocional, vamos a llamarlo así, también se fustigan mucho, ojo. Entonces al final también entender que desde la culpa, la vergüenza, la rabia, de ese malestar es muy difícil sanarse. Al final tenemos que sanarnos desde la comprensión, ¿no? De intentar, desde esa responsabilidad a veces y de cómo nos acompañamos. Entonces, yo siempre lo explico un poco así. Tan importante es a veces ponerse límites a uno mismo, ¿no? Y decirse a uno mismo, bueno, estoy enfadado, ¿esto de dónde me viene? Y hacerte una serie de preguntas antes de que esa emoción de alguna forma se fusione contigo. Tan importante es saberte acompañar como no juzgarte, ¿no? Y creo que eso pues me quedaría un poquito con esa idea. Y sobre todo,
al menos y ya que mis compañeros cierren ellos, quedarnos con que detrás de cualquier, como dice José Miguel, desregulación, detrás de eso al final hay personas, hay dolor, hay un cuerpo, hay un vínculo, hay un doble vínculo, como dice Alejandro, y al final, cuando uno es consciente de que todo, que esa herida hay muchas cosas, pues también es posible un cambio, ¿no? Así que yo doy todas las gracias a los que nos habéis acompañado y a vosotros por estar aquí conmigo. Y Laura, y tú por ser ahí, cabezones, hasta que no has entrado, no has dejado de mandar solicitud. Gracias. A vosotros. A ti, Mari. Gracias, compañeros, y gracias a la gente que se conectó también por reservar su tiempo. Y aquí estamos y está el Parcube. Los invito a conocerlos, a conocerlo. Ya está, ¿no? Esto que Ah, bueno, de novata total, ¿vale? Esto es de novata total. Ya está, ¿no? Me voy, ¿no? Pensé que José Miguel te iba a despedir o algo así. No, Laura. No sé. Ay, perdón, es que va de gracia porque... Y ahora que seas de José ¿Y Miguel... ahora cómo cortamos? Nada, yo agradeceros, que me sabe mal haber tenido estos problemas, que me he perdido el inicio. Agradeceros este live, que ha sido muy interesante ver a Alex y a José Miguel. Bueno, a José Miguel ya habíamos tenido oportunidad de vernos. A ti, Alex, no te conocía, así que un gusto. A Mari ya nos conocemos. Me suma lo que dice Mari y yo añadiría que hay que entender la historia. Que la historia explica mucho, y hay que entenderla. Y nada, pues muchas gracias, que aquí estamos y que gracias a la gente que se ha estado con nosotros, que en España ya no son horas, que es hora de estar acostadito viendo una serie, y que gracias a esos 29-30 que siguen ahí con nosotros. Gracias. Yo solo agradecer el espacio, la compañía de ustedes, que se siente siempre tan agradable. Y nada, a ver si continuamos con esos espacios tan enriquecedores para quienes nos conocen y nos van a conocer con el Parcube. Y acordarse de seguirnos en YouTube, creo que es Academia Parcube, porque todo esto es live, cosas que se hacen de charlas así gratuitas que son asequibles a todo el mundo, porque son gratuitas evidentemente, se cuelan ahí en esa plataforma. Así que os invito, es que me está diciendo, Meli, guarden el vídeo, y ahora yo me pregunto, yo espero saber guardarlo. Ay, por Dios. Ay, no. Mil gracias a todos. Besitos, gracias a todos, de verdad. Hasta luego. Adiós. Chao. Ah, vale, digo, ¿cómo me voy? Me le dio a la cruz, ¿no? Que no sé irme. Ay, Laura, que no sé irme. Ahora.